Buenos días comunidad, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a estar viendo unas plagas. Bueno, son unas pequeñas oruguitas que se van comiendo todas nuestras hojas y quiero que las vayamos viendo de cerca para que las conozcan, las identifiquen y sepan qué hacer. Quédense hasta el final porque en el final es donde le voy a decir qué productos deben usar para prevenir estas molestas orugas que se comen todos. Son como pirañas, van come hasta que se acaban toda la planta y todas las que estén alrededor. Así que vamos directamente por el recorrido del jardín para ver estas orugas. Vamos a iniciar la revisión con esta planta que, si se fijan, están totalmente dañada la mayoría de sus hojas. Vean de cerca cómo ha avanzado esta plaga y cómo vemos el gran tamaño que ya tienen estas orugas, cómo se van comiendo hoja por hoja, rama por rama, hasta dejarla totalmente sin hojas. Hasta ahorita no se ha pasado a estas otras hojas de arriba, pero es importante empezar a quitar todas estas que han avanzado muchísimo. De este otro lado también tenemos un gran grupo de estas orugas. Ojalá se alcance a ver cómo van comiendo de la hoja. Igual estas. Son muy tóxicas, no se recomienda tomarlas con las manos porque puede lastimar muchísimo y sobre todo a las personas que son alérgicas. Y nos acercamos a otra parte del jardín con esta planta que es de mis preferidas y vemos un primer síntoma de esta plaga, que son hojitas comidas como transparentes en esta parte y unas bolitas negras. Vamos a ir buscando porque debe de tener alguna oruga. Revisamos las hojas. Casi nunca se ven en la parte de arriba de las hojas, sino que se ven por abajo. Así que hay que irlas revisando de abajo para arriba. Y ahí está. Hay una de estas orugas. Vean cómo se ha escondido por abajo de la hoja y por arriba no se ve, solamente se ve que está acá la hoja como transparente, como que se la ha empezado a comer. Y acá está ella. Encontramos que esta planta también tiene de esta terrible plaga. Bueno, no es tan terrible, simplemente pues lo que la naturaleza les da a hacer, que es comerse las hojitas para alimentarse. Entonces seguimos revisando. La he retirado de la planta y la verdad es que no me gusta matar a los animalitos, así que la voy a poner con su hojita para que se acabe de alimentar y brote más tarde la mariposa. Vean cómo es esta oruguita muy de cerca. Espero que sí se esté viendo. La voy a alejar acá. Dígame en los comentarios cómo usted previene esta plaga. Si tiene tips, me encantará saberlos y además para que ayudemos al resto de la comunidad. Vean cómo se va ocultando. Se metió bajo las hojas. Está cuidándose del sol. La vamos a dejar tranquila. Quiero mostrarles en otra parte del jardín cómo escondiditas también tenemos esta plaga. Si se fijan, acá directamente vemos 4 ejemplares que ya han alcanzado un tamaño bastante grande y han deteriorado muchísimo esta pequeña planta. Si lo dejamos que continúe, va a terminar comiéndosela completa y pasando a las plantas que están a su alrededor. Voy a revisar a ver si algunas de las plantas cerca presentan el mismo problema.
Acá vemos que esta no, lo que tiene es un amarillamiento de hojas. Se la quitamos. Y si usted no ha visto mi video de por qué se pueden poner las hojas amarillas, voy a dejar link acá para que vaya a verlo al final. Y mientras continuamos con esta revisión, vemos por acá que hay dos más de estas oruguitas. Todas estas ahorita, después que termine el video, las voy a retirar. Y miren acá, otras. Esta plaga es muy común en primavera y verano. Vean esta, ya vienen flores, pero pudieran tener, no, esta no tiene las oruguitas. Entonces, vemos esta acá atrás, oh sí, esta está llena. Vean cómo queda totalmente su planta con todas las hojas comidas por esta oruguita, y creo que ya acá no están. Esta es como que la parte final de cuando estas oruguitas se terminan las hojas de la planta, se retiran y van a buscar comidas en otras plantas. Por eso de la importancia de la revisión continua. Allá atrás vemos otro ejemplar que está también. Verdaderamente tengo una gran plaga de orugas acá. Vemos esta otra, la acercamos. Y ahí está la oruga. Pasamos a las otras, estas, y así nos vamos. Y aproximadamente el 30% de este lotes de plantitas que tengo acá están presentando esta plaga de oruga. Aquí tenemos otra. Y la planta que está al lado, igual. Vean de cerca. Otra cosa, estas oruguitas no hay que agarrarlas con las manos porque pueden lastimar bastante. Es recomendable retirarlas con guantes y no tener contacto con ellas. Bueno, y así seguimos revisando a ver si encontramos algo más. Estas que están por acá. No, aquí no vemos nada más que estas lindas flores que por su peso están hacia abajo porque son repolladas. Vean qué bonitas. Pues por acá creo que es todo. Nada más me quería mostrarles esta que me acaba de dar flor ahorita y estoy enamorada de lo linda que ha salido. Vean, tiene aproximadamente 5 capas de pétalo. Cuando se estaba formando el botón, pensaba que no iba a estar muy bonita porque la primera capa de pétalos se rompía, pero pienso que es la misma presión de tanta cantidad de pétalos lo que hizo que rajara esa primera capa. Pero es una flor hermosa. Espero que se vea bien porque está un poco el sol en contra. La voy a voltear así. Y ustedes me dicen qué tan bonita se ve. Estoy encantada, fascinada con ellas. Como es su primera floración y la flor está tan pesada, vean cómo cae. La pongo de lado y está totalmente... Es solo una flor y parece que tuviera un ramillete completo, pero es solo una flor. El peso de esta florecita ha jorobado totalmente el tallito principal, que lo que haré cuando termine de la floración es cambiarlo
ya a un macetero más grande, marcarla como especial, porque obviamente me encanta y va a ser especial para mí. Y la voy a podar, poda extrema hasta acá abajo. Si usted no ha visto mi video de poda extrema, voy a dejar un link acá para que vea cuál es el motivo por el cual podamos y que esta poda dé una mayor cantidad de flores. Que esta belleza se llene de estas flores divinas que está presentando acá. De hecho tenía varios botones y el único que logró abrir fue este. Los demás, por el mismo peso, la lluvia, el viento, se cayeron. Pero este sobrevivió y la verdad está divino. Y ya estamos de vuelta. Espero que las hayan visto bien y seguramente ustedes las han encontrado en sus adenium, porque sé que dentro de la comunidad hay muchas personas que tienen adenium muy bonitas y las cuidan muy bien. Entonces, voy a dar dos métodos para eliminar esta plaga. El primero es un insecticida sistémico que se utiliza previo a primavera y previo a verano. Con este insecticida sistémico que se aplica en el sustrato, la planta absorbe esto y cuando las maripositas depositan el huevo en nuestra planta y empiezan a crecer y se empiezan a alimentar de la planta, pues automáticamente se mueren porque viene el insecticida por dentro de nuestra planta. Ya he usado este insecticida antes, lo han visto en otros videos, es el que siempre uso, pero por fines prácticos es el que más fácilmente encuentro acá en Cancún. Pero usted puede usar la marca que quiera, que encuentre en su ciudad, siempre y cuando sea un insecticida sistémico. Esto es para prevenir antes de que inicie la temporada de mariposas en primavera y también se extiende hasta el verano, como es el caso de ahora, que mis plantas estaban llenas. Entonces, ese es el número 1. Y el número 2, una vez que nos hemos dado cuenta que la planta está llena, tenemos dos opciones: retirarla cuando es 1 o 2 y desecharlas, o también podemos utilizar un insecticida de contacto. Este insecticida sí las mata literalmente en el momento, porque la oruga recibe este flashazo de insecticida. Entonces, son mis 3 maneras: el preventivo, el insecticida de contacto y retirarlas de nuestra planta cuando son poquitas y cuando hay manera de retirarlas manualmente. Muy bien, amigos, espero que les haya servido este video, que si les gustó me regalen un like y se suscriban a mi canal de este lado, activen la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y de este otro lado le dejo otra serie de videos de mis maravillosas rosas del desierto. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.